Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo como cada domingo en el amor del Señor. Y por supuesto también saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestra señal, ya sea en el canal de la iglesia o en nuestra aplicación ICLS 24/7. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la carta a los romanos, esta carta que escribió el apóstol Pablo desde la ciudad de Corinto, a esta iglesia que él no conocía todavía de forma personal, pero que ya llevaba muy en su corazón. Vamos a ir a Romanos desde el capítulo 15, versículo 25 al 33. Romanos, capítulo 15, versículo 25 al 33. Diga 33. Ya no hacen eso los doctores, ¿no? Hace años que no voy, pero... Bien. Dice así la palabra del Señor. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Padre, esta mañana venimos delante de tu trono, y como siempre, Señor, esperando en ti, para que esta tu palabra sea, Señor, también animándonos, corrigiéndonos, exhortándonos, conforme al propósito que tú tengas con cada uno de nosotros y como iglesia también en nuestra totalidad. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros hoy terminamos el capítulo 15, ¿no es cierto? Y si se recuerdan, la semana anterior estuvimos viendo el versículo 23, 22, 23, 24, donde Pablo les habla a los hermanos y les reitera ese deseo de querer conocerlos, de querer ir a Roma, ¿no es cierto? Sin embargo, él dice que todavía no es tiempo. Dice en el versículo 23, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, desde hace muchos años, no es algo que se le ocurrió en el momento al apóstol, sino que efectivamente era un anhelo muy de mucho tiempo en su corazón. Su propósito, en el fondo, o su gran propósito, era llegar a España. Él dice, ya prácticamente he cubierto todo lo que se me dio en esta extensa zona, hasta Ilírico, desde Jerusalén hasta Ilírico, ¿no es cierto?, que es la actual Croacia y esa zona de los Balcanes. Dice, toda esa zona ya yo lo he cubierto. No significa, por supuesto, que le predicó a cada persona o estuvo en cada ciudad. El propósito del apóstol era básicamente llegar a los puntos principales o a los puntos álgidos de una ciudad o de un país y predicar el evangelio, generar el levantamiento de iglesias, de congregaciones y desde ahí expandirse al resto. Pero Pablo dice, yo ya no tengo más lugares donde predicar aquí, y por eso quiero ir a ustedes. ¿Por qué? Porque cuando vaya a ustedes, ¿no es cierto?, voy a estar, voy a conocerles, voy a ser bendecido, les voy a bendecir y además ustedes me van a ayudar también
en esta campaña misionera que voy a llevar hasta España. Entonces Pablo está en ese contexto hablándole a estos hermanos. Ahora, el versículo 25, que comenzamos a ver hoy, dice, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Pablo dice, el deseo, recuerden que la semana pasada hablábamos de los planes que hacemos nosotros, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida espiritual. Dice, los planes de Pablo era llegar a España. En la pasada, conocer a los romanos, ¿no es cierto? Pero, dice, tengo una tarea antes que realizar, un mandato entregado directamente por los apóstoles, ¿no es cierto?, antes de partir en este viaje misionero, y es volver a Jerusalén y llevar una ofrenda, ¿no es cierto?, monetaria, en favor de los hermanos que están sufriendo hambre y pobreza en Jerusalén. Pablo dice, me voy a desviar unos 1500 kilómetros antes de ir a ustedes. Y recuerden que los viajes no es como nosotros que nos tomamos un avión, un bus, lo que sea, y vamos, y es casi como un paseo. No, esto era realmente, si hubiese una palabra para resumir la forma de viajar en aquella época, era peligro. ¿Ya? Peligro de naufragio, de pirata, en fin, no era una cosa placentera. ¿Ya? La gente no viajaba de vacaciones. Entonces, Pablo dice, tengo que cumplir esta tarea. Mis planes están en pie. He puesto delante del Señor el llegar hasta España con el Evangelio. He puesto delante del Señor conocerles y compartir un tiempo con ustedes. Y esos tiempos que hablamos de compartir normalmente eran meses. Normalmente eran meses, ¿ya? Recuerde que entre otras cosas los viajes tenían y dependían, obviamente como eran por mar principalmente, dependían mucho de la época del año. No era lo mismo viajar en invierno que en el verano o en la primavera. Entonces, todo eso es para que nosotros tengamos en nuestra imaginación lo que es el contexto. Porque uno puede decir hoy día, sí, pero mira, Pablo viajó para allá, y no nos imaginamos lo que significaba eso desde todo punto de vista. No eran días, no eran horas, eran semanas y en algunas ocasiones meses. Por lo tanto, lo que quiero que rescatemos de esta parte es justamente el esfuerzo de Pablo por cumplir su misión. ¿Por qué? Porque la palabra siempre nos dice, esfuérzate. Y yo creo que eso es algo que no es muy popular en la cultura que vivimos hoy día. El esfuerzo es algo que, en términos generales, no es algo que nosotros queramos asumir en lo que sea. Esperamos que las cosas sean lo más cómodas posible, esperamos que las cosas resulten, ¿no es cierto?, de una forma lo más llevadera posible, y si me puedo saltar muchos pasos, mejor. ¿Ya? Hoy día ya ni buscar prácticamente la gente hace, no estudia ese... Siri, dime de qué se trata. Listo, no hiciste trabajo, no investigaste ninguna cosa. Y esto va a ir en aumento. Entonces, el concepto de esfuerzo está muy ajeno a nuestra realidad cultural y que incluye, por supuesto, la vida de iglesia. ¿Ya? Probablemente alguien dijo, pucha, voy a hacer un esfuerzo de ir. Y sí. Muchas personas se esfuerzan en llegar. Hay personas que viven muy lejos, hay personas que viven en situaciones donde la locomoción es escasa, en fin, y están. Entonces, pero hay otros que a lo mejor tienen todas las comodidades, pero no están. Y por favor, nadie es juez de nadie. Simplemente estoy describiendo los hechos en general para que nosotros podamos, en definitiva, tomarnos de eso y generar un cambio en nuestra vida práctica que nazca desde lo espiritual, ¿ya? Porque no se trata de obligar, no es una imposición como requisito de, no. Es el hecho de entender que somos un cuerpo, somos hijos de Dios y tenemos una misión, ¿no es cierto?, mucho más grande que la que nosotros podemos pensar.
La vida cristiana y el cristianismo, hermanos, no es suntuorio, no es algo, no es algo que decora. No, debe llegar a ser la esencia de nuestra vida. Somos embajadores de Cristo. Entonces el apóstol dice, yo quiero ir a verlos, ese es mi deseo, mi anhelo es llegar hasta España y llevar el evangelio hacia allá, pero antes tengo que cumplir con una misión. Y lo vamos a ver acá, versículo 25, Romanos 15. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Cómo los iba a ministrar? Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, ¿cuál era la necesidad de estos hermanos en Jerusalén? Era que estaban pasando un tiempo muy, muy difícil de pobreza material, ¿no es cierto? Entonces, la gente de Acaya, la gente, digamos, de estas regiones de Macedonia, ¿por qué le dirán Macedonia al país de Macedonia? Apuesto que no saben. Bueno, porque Macedonia era un conglomerado de culturas, era un revoltijo de gente, ¿no es cierto? Y bueno, pusieron Macedonia, mezclas todo. Un dato cultural, por si no sabía. Entonces, Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda. Esto es muy importante porque ellos, recuerden lo que hemos visto antes en la carta de Romanos. Pablo hace énfasis en que no exista rivalidad entre los cristianos de origen judío y los cristianos de origen gentil. Unos consideraban exagerados a estos y estos consideraban libertinos a estos otros. Entonces había una tensión en general en las iglesias que partían probablemente con una base judía, pero al poco tiempo, sobre todo en estas regiones, la constituían mayoritariamente gentiles. Entonces Pablo va a llevar esta ofrenda con el propósito primario, por supuesto, de suplir una necesidad real, pero por otro lado, ¿no es cierto?, demostrar y estrechar este vínculo, ¿no es cierto?, que existía, entre hermanos de origen judío y hermanos de origen gentil. Recuerde que en la zona de Macedonia se encontraba Tesalónica, y ustedes saben, si han leído las cartas, por supuesto, y el libro de los Hechos, recordarán que ellos le rogaron a Pablo participar de esta ofrenda, a pesar que ellos tenían una condición pobre también. Entonces estamos hablando de un acto de amor. No era solamente entregar algo, sino que era un acto de amor, era una expresión de amor. Y Pablo quiere llevar esto personalmente. Él viaja con otros hermanos gentiles a Jerusalén porque de esa manera también iba a romper varios estigmas que existían en la iglesia de Jerusalén, que permanecía mayoritariamente judía, de miembros de origen judío. ¿Ya? Entonces, esta ofrenda, y si nos vamos al libro de los Gálatas, a la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos 9 y 10. Recuerda, aquí Pablo está contando la historia de su ministerio a estos hermanos. Lo que Pablo está contando aquí ya pasó. Cuando está en Roma o cuando está escribiendo la carta a los romanos no ha pasado. Aquí ya pasó. ¿Ya? Él está relatando la historia de su ministerio. Versículo 9 y 10. Exacto. Bueno, él dice que se presenta a los apóstoles, en fin, ahí en el concilio de Jerusalén. Y dice el versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces los apóstoles le dijeron, acuérdate de los pobres,
específicamente de los pobres de Jerusalén. Durante las primeras décadas en Jerusalén específicamente, la persecución de la iglesia no fue a manos de los romanos, en primer lugar. Fue a manos del sacerdocio religioso judío, ¿no es cierto?, que buscaba permanentemente destruir la fe de los hermanos. Y eran ellos los que en definitiva estaban persiguiéndolos. ¿Ya? Los aislaban, no les daban trabajo. Entonces fue generándose, aparte de la pobreza que vivió esa zona por causa de una sequía, como describen los historiadores, estaba el hecho de que los cristianos en particular estaban en una especie de gueto. Ahí estaban, ¿no es cierto? Y entonces estaban absolutamente a merced de las posibilidades que tuvieran, a lo menos de comer. Entonces, este es el contexto. Y Pablo recuerda eso, y él recibe una ofrenda de todas el circuito de iglesias y la va a llevar personalmente a Roma. ¿Ya? Personalmente a Roma. ¿Para qué? Para demostrar, como lo relata en la carta a los Gálatas, ¿no es cierto?, lo que había hecho el Señor a través de ellos. No solamente que habían habido conversión de gentiles, sino que además esos gentiles estaban participando de una ofrenda para los santos de Jerusalén, que era un acto de amor. Pablo quiere que esto se estreche, que los que son distintos se unan en el amor del Señor. Por supuesto, no estamos hablando de una unidad a cualquier precio. Estamos hablando de una unidad como hijos de Dios. No confunda con el ecumenismo. La unidad de la que está hablando acá, somos hermanos y a lo mejor tenemos culturas distintas, culturas diferentes. Pero somos hermanos, creemos en el mismo Dios, la misma salvación. Entendemos que la palabra de Dios es la autoridad suprema. Yo no tengo comunión con aquellos que creen que hay apóstoles y profetas hoy día. No los puedo considerar mis hermanos, lo estamos aprendiendo los miércoles. A todos los que abrieron los ojos, vengan el miércoles. Entonces, no existe esa instancia, por lo tanto, aunque se llamen cristianos, o con aquellos que hablan de la prosperidad, que hablan de esto, no, estamos llenos de eso hoy día. Hoy día es un tiempo de apostasía, no es un tiempo de avivamiento. Hoy es el tiempo del remanente, de mantenerse fiel. Nosotros no juzgamos, pero tampoco hacemos alianza o promovemos algo que sabemos expresamente no viene de Dios. Pero con aquellos que son nuestros hermanos, por supuesto que sí. Porque hay iglesias que buscan hacer la voluntad de Dios. Y eso, hermanos, es una forma de mantenernos unidos. ¿Ya? Entonces Pablo está queriendo esa unidad, pero en este sentido. Volvamos a Romanos. El capítulo 15, versículo 25, entonces, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Ok, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿No es cierto? Ahora, el versículo 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y acá hay otro elemento que se produjo en las iglesias de origen gentil, es que ellos dejaron de ser antisemitas y comenzaron a entender que el pueblo de Israel es el pueblo a través del cual Dios introdujo la ley, la palabra, y eso es hasta el día de hoy, nosotros. ¿No es cierto? Y por eso es que, como siempre lo he dicho, las decisiones políticas son una cosa, el pueblo es otra cosa, la gente es otra cosa. Pero nosotros como cristianos debemos también recordarnos esto. Debemos recordarnos que es a través de Israel que Dios trajo, ¿no es cierto?, su palabra, vino el Mesías, y aún el mismo Pablo era un judío.
Y Él les está llevando la bendición del Evangelio a los gentiles. Entonces, ellos, los hermanos de estas regiones, dicen, lo encuentran bueno, dice, es necesario, somos deudores. Deudores en el sentido de amor, de espiritualidad, de agradecimiento. Y recordamos Romanos 11, ahí mismo en Romanos, pero el capítulo 11, versículo 11, Romanos 11, 11. Recuerde que todo este capítulo es en esa dirección. Romanos 11, 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Recuerde, Pablo, su misión era los gentiles. Y él decía, no me voy a salir de mi misión, pero por último, mis hermanos de sangre, al ver que ustedes se convierten, les dé celo y se vuelvan a Dios. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, gentiles, nosotros, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Y continúa, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasó con estos hermanos en Macedonia y Acaya? Ellos reconocen esto. Bueno, el primero que dijo esto fue el mismo Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan en Juan 4 cuando se encuentra con la mujer samaritana? Entonces el Señor le dice, la salvación viene de los judíos. Porque ella le dice, mira, nuestros antepasados dijeron que en este monte y ustedes en este monte. Jesús le dice, no, la salvación viene de los judíos. Pero ¿sabes qué, mujer? Te digo una cosa, estoy parafraseando, por supuesto. Va a llegar la hora en que no va a importar ni aquí, ni aquí, ni aquí. Porque los verdaderos adoradores serán adoradores en espíritu y en verdad, ¿no es cierto? Pero la salvación, el mensaje, el pueblo que Dios eligió es Israel. Por supuesto que no es un pueblo perfecto, por supuesto que todo lo que podamos encontrar, pero nunca olvidemos eso. De hecho, la promesa abrámica parte diciendo que la nación a través de la cual vendrá el Mesías, Dios dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Entonces, el juicio es de Dios en todas circunstancias siempre. Pero nosotros no debemos nunca tomar una posición en contra de, ni de ellos ni de otros, pero específicamente de su hermano. Y eso es algo que desgraciadamente se hace con mucha frecuencia, incluso en círculos cristianos. Y no estoy pidiendo que nosotros seamos sionistas. Estoy diciendo, dejemos que Dios juzgue sus propios pecados, como lo ha hecho siempre. Nosotros no somos jueces. Y nuestro deber es bendecir, orad por la paz de Jerusalén, dice la Escritura. No dice ora por la paz de Buenos Aires, de Santiago. ¿Por qué? Porque ese es el centro, esa es la ciudad de Dios. Estos hermanos en Roma lo habían reconocido y eso es parte del impulso que les llevó a tomar esta ofrenda, aun cuando ellos mismos tenían condiciones bastante estrechas, entre esos los tesalonicenses, que con un acto de amor dice, les ruego que participen con nosotros. Hermanos, nosotros tenemos ya hace varios años una ayuda permanente a hermanos nuestros que sufren lo indecible en Cuba, en Venezuela. Yo les diría a todos esos parlamentarios que aman el sistema comunista
que se fueran a vivir a Cuba, pero no a los balnearios, a donde vive la gente, a donde la gente no tiene que comer, a donde la gente no tiene ni siquiera un paracetamol, donde no hay nada. Esa es la realidad. Nosotros ayudamos con mucho corazón y lo seguiremos haciendo y aumentaremos nuestra ayuda en la medida de nuestras posibilidades. Lo mismo para nuestros hermanos en Venezuela. Entonces, entender que debemos ser una iglesia que bendiga, que sea generosa, con hermanos nuestros que están sufriendo. Y no de hoy, no de ayer, de hace muchísimos años. De hace muchísimos años. Y nosotros tenemos que orar por ellos también. Debemos hacer vida de iglesia, de interceder. La iglesia no es para venir a ver qué puedo sacar o a escuchar algo, salir, cantar un poco y seguir la semana como si nada. No, la iglesia es una familia. Somos una familia, somos el pueblo de Dios. Eso lo entendieron estas iglesias y dijeron, hay que reunir fondos y ayudar a estos hermanos que están a 1500 kilómetros de acá, que no conocemos y quizás en esta vida nunca conoceremos, pero ellos necesitan y les ayudamos. Ese era el deseo, el corazón de Pablo, de llevar esta ofrenda, no para vanagloriarse él, sino para demostrar el cambio que había en el corazón de aquellos gentiles que probablemente en un inicio también tuvieron una actitud de rechazo hacia los judíos. Y a la vez de los judíos, de bajar esas barreras que tienen muchas veces, ¿no es cierto?, como hasta el día de hoy, sobre todo los religiosos, a todo lo que sea Jesús. A todo lo que sea Jesús. Entonces, versículo 27. Pues les pareció, Romanos 15, 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Es fácil ser comunista cuando tienes un sueldo de 14 millones de pesos. Y tus vacaciones no son en Cuba, son en Disney, ¿no es cierto? Cuando tu hijo saca las orejas del ratón Mickey, ¿no es cierto? Claro. Entonces, no estoy hablando de política, estoy hablando de la realidad de las cosas. El problema es que hay mucha gente que se alinea detrás de esta gente y le vuelven a comprar el cuento. Y le vuelven a comprar el cuento. Realmente. Yo estoy maravillado, como decía, de lo que arrojan las encuestas y de la realidad que existe en nuestro país, hermano. El comunismo es un sistema satánico. Lo primero que hace es rechazar a Dios. ¿Cómo puede haber cristianos que se alineen con eso? Estábamos hablando de unidad. Yo no tengo unidad con esa gente. No. Así, versículo 28. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Era porfiado el apóstol, ¿eh? Quiero ir a España, 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 España. Pero no quería para ir a disfrutar de las playas del sur de España, no. Lo que quería era predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque en ese entonces España era el límite occidental del Imperio Romano. ¿Ya? Cruzando el Atlántico estábamos nosotros. Pero no se conocía todavía. Entonces, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo quería llegar Pablo. Y él dice, así que cuando haya concluido esto, o sea, me traslado 1500 kilómetros para acá, después otros 1500 kilómetros para acá. Recuerden que entre eso tuvo un naufragio, tuvo 3 meses en Malta. Por lo tanto, vuelvo a insistir, no era algo de placer. ¿Ya? Y por eso es que muchas veces lo que nosotros llamamos esfuerzo hoy día probablemente no sea tan esforzado. Rumbo a España. Versículo 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo,
Pablo finalmente llegó a Roma, recuerden. Pero no llegó probablemente de la forma que él pensó que iba a llegar. Pero ¿qué es lo importante de esto, hermanos? Que Pablo colocaba sus planes a los pies del Señor, cumplía su misión. Fue a Jerusalén, entregó la ofrenda, compartió con todos los de allá y después retomó su deseo, el plan que él había establecido, ir a Roma. Ir a Roma, ¿ya? Y dice, sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Recordemos Romanos 10, porque Pablo no llegó de vuelta con una ofrenda a ellos. Pablo llegó con la palabra de Dios para confirmar, para enseñar. Capítulo 10, versículos 13 al 15. Romanos 3, 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo dice, esa es la bendición con la que quiero llegar allá. Anunciar el Evangelio, ¿no es cierto? Discipularlos, enseñarles más, confirmarlos. Ese es el anhelo de Pablo. Pablo no tenía tanto en mente una concepción evangelística de su tiempo en Roma, aunque el Señor va a cambiar eso. Pero él quería ir a una iglesia que él no conocía a compartirles, a llevarles palabra de Dios, a confirmarlos, a sentarlos aún más fuertes en su fe. Volvemos aquí a Romanos 15. Entonces dice el versículo 29. Leamos el 28 y 29. A ver, recordarnos lo porfiado que era Pablito. Así que cuando haya concluido esto y les haga entrega de este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia a la bendición del Evangelio de Cristo. Entonces Pablo, en verdad, no hay ningún registro histórico, no llegó a España. Pablo finalmente muere en Roma, pero el anhelo de su corazón no cambiaba. No cambiaba. Ahora, el versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ahora, Pablo les va a hacer una petición solemne, diríamos. Va a pedirles algo a ellos. ¿Y qué les va a pedir? Oración, ¿no es cierto? Os ruego, hermanos, por el Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo está pidiendo que lo acompañen en oración. La oración de una iglesia por los planes de Dios. La oración, hermanos, es fundamental. La oración individual para que el Señor trabaje con nosotros y nos vaya puliendo, y la oración congregacional para que todos estemos enchufados en los planes de Dios para nuestra iglesia, por las necesidades de nuestra iglesia. Hermanos, el día miércoles tenemos oración congregacional a las 9 de la mañana online, a las 4 de la tarde presencial, a las 7 de la tarde presencial. Y la oración no es por nosotros, es por los que necesitan, por los perseguidos, por las misiones. Tú te tienes que interesar por eso, porque tú eres parte de esta iglesia. Yo no puedo obligarte. Agradezco al Señor por los que vienen. Hermanos, si se juntan 10 o 5, 4 y dicen, ¿sabes qué, pastor? Que en realidad a la única hora que podemos nosotros a las 9, hacemos un turno a las 9.
Entonces no podemos ir más allá de lo que tenemos. No podemos ir más allá de lo que tenemos, ni inventar algo. Pablo les dice, oren por mí. ¿Para qué? Para que esta empresa que estoy emprendiendo se cumpla. Pablo ni siquiera está pidiendo por él. Él está pidiendo protección para poder cumplir la misión. Pero Pablo no estaba preocupado de él en sí. Estaba preocupado de la misión. De la misión. Y la oración congregacional es tan importante a partir de que la iglesia se levanta. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. 3 grupos de personas. Todos perseveraban unánimes, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, primer grupo, María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Hermanos de quién? De Jesús. Hermanos de Jesús, ¿ya? Pero ¿qué es la clave de acá? Todos perseveraban en oración. Efesios, capítulo 6. Hay muchísimos pasajes, hermano, pero vamos a hacer uno rapidín. Efesios, capítulo 6, versículo 18. Después de describir la armadura de Dios, nos olvidamos que está el versículo 18, porque llegamos, tomad el yelmo de salvación, para el que es la palabra de Dios, 2 filos, ¿no es cierto?, hasta los tuétanos. Pero el 18 nos olvidamos, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo le pide a una iglesia que interceda por él, que le abra puertas, que le dé denuedo, que no se acobarde, que el Señor le dé ese denuedo que necesita. Pablo aquí ya está encadenado justamente en Roma, ¿ya? Entonces nosotros como iglesia oramos. Hay hermanos nuestros hoy día en tiempo real que están siendo perseguidos. Nosotros ayudamos a una agencia que se llama La Voz de los Mártires, que de alguna manera trata de apoyar a hermanos nuestros en países musulmanes, ¿no es cierto?, en todos estos lugares que son realmente un campo minado para los cristianos, y ellos están llevando el Evangelio en adelante. Hay hoy más que nunca, increíblemente, muchos miles de convertidos en Irán. Hay hermanos que están haciendo la obra misionera en Irán. ¿Oramos por ello? ¿Irán a saber que estamos orando por ello? No. Estamos en Irán, en Irak, en Siria. Entonces, saber que el Evangelio sigue avanzando. Los hechos de los cristianos, los hechos de la iglesia se siguen escribiendo. Los hechos de los apóstoles acabaron, pero los hechos de la iglesia se sigue escribiendo. El Señor sigue anotando. Pero tú te tienes que interesar, o sea, somos tan egoístas, vivimos en nuestro mundo y Dios tiene que hacer y los planes, cumplir esto otro, cumplir acá, y ni se le vaya a ocurrir al Señor mandarme una enfermedad porque entonces lo dejo. Eso, hermanos, es lo que tenemos que cambiar. Parto por mí.
¿Te has puesto tú en la posición de que en un momento determinado realmente esta cosa cambie, ¿no es cierto? Y nos persigan, nos maten. No hay registro de eso porque esa gente no existe para los gobiernos. No existe. Jamás nos vamos a enterar cuántos han muerto o cuántos están en prisiones. Pero debemos orar por ellos. No podemos ir, pero podemos apoyar, podemos ayudar. Entonces, no se puede tratar la diabetes. Un pastor está quedando ciego porque no hay metformina, no hay, tengo que darle 1.000 pesos acá. No sabemos lo que significa eso. Porque aunque tuvieran la plata, no hay. Hay que comprársela en México y mandársela. Es una triangulación increíble. Y tú eres parte de esta iglesia. Si tú tienes una ofrenda mensual, un compromiso mensual en la iglesia, tú estás participando de eso, pero te tienes que enterar. Tiene que importarte. Tiene que importarte, hermano. Nadie puede obligar a nadie, por supuesto que no. Un pastor no está aquí para obligar, está aquí para hacer ver las cosas, hermano. Y nosotros tenemos que enterarnos de eso. Colosenses capítulo 4, versículos 3 y 4. Primero Colosenses 1, 3. Colosenses 1, 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros. Pablo oraba por los colosenses, Pablo oraba por los efesios, Pablo oraba por los filipenses, Pablo oraba por los tesalonicenses, Pablo oraba por los romanos. Pablo oraba por sus hermanos. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Colosenses capítulo 4, versículos 3 y 4. Desde el 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Siempre es plural, no dice persevera en la oración, perseverad en la oración. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Orad, orad sin cesar. Según de Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fuera entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pablo siempre pedía ser liberado para poder hacer la obra, no para esconderse. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Eso no era de la boca para afuera, esa es una realidad. Pero él sabía que iba a entrar en lugares hostiles y quiere terminar su misión. Y sabe que la única forma es que el Señor lo resguarde. Que el Señor lo resguarde. Finalmente, primera de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres y sigue por los reyes, por los gobernantes, que nosotros también oramos. Entonces, volvamos a Romanos. Romanos 15, versículo 30 y 31.
Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Los rebeldes eran principalmente y casi exclusivamente aquellos que ostentaban la autoridad en Jerusalén, la autoridad religiosa, y eran, ¿no es cierto?, aquellos religiosos, saduceos y fariseos, quienes, si ustedes leen el libro de los Hechos, permanentemente se están oponiendo a la predicación del Evangelio. Ya vemos que los albores de la iglesia meten preso a Pedro, a Juan, torturan, mataron a Jacobo. Entonces, hay rebeldes. ¿Rebeldes a qué? Rebeldes a la palabra de Dios, rebeldes al Evangelio. Rebeldes al Evangelio. Entonces, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Pablo está por partir. Él tiene el deseo de llevar esta ofrenda, tiene el corazón suyo y de los hermanos de Macedonia y Acaya en sus manos con el deseo de bendecir a los hermanos de Jerusalén. Pero no deja de pensar, ¿no es cierto?, que probablemente los hermanos de Jerusalén se pudieran sentir ofendidos de que los gentiles les están ayudando. Ellos querían que no se viera así. Entonces, ¿por qué? Porque, una vez más, lo vimos desde el principio de estos capítulos, nos es difícil para nosotros entender lo que significaba para los judíos la incorporación de los gentiles al Evangelio. Y lo único que recordamos siempre es lo que dijo Pedro cuando va donde Cornelio, ¿se acuerdan? Es una abominación entrar aquí. O sea, estamos hablando que ya habían pasado 10 años desde la conversión y todavía tenía esa forma de pensar. ¿Y cómo es que Dios tuvo que sacar eso? Le tuvo que mandar una visión de un manto con animales inmundos, todo, y Dios le dice, mata y come. Y Pedro dice, ya, no, Señor. O sea, es una cosa que no podemos nosotros establecer el día de hoy, esa separación que existía. Entonces podía haber la posibilidad de que los judíos se sintieran ofendidos. Pero no pasó así. La palabra dice que los salieron a recibir gozosos, de que finalmente los hermanos en Jerusalén, como estaba leyendo en Gálatas, ¿no es cierto?, reconocieron eso, se maravillaron de cómo el Evangelio había entrado también en el mundo gentil. Pero Pablo tenía esa aprensión también al momento de partir. Por un lado, que me proteja de aquellos que quieren matarme. Recuerden que Pablo fue marcado a sentencia de muerte desde su conversión. ¿Recuerdan Hechos 9? Dice que se le apareció el Señor, pasa todo, e inmediatamente él empieza a predicar en las sinagogas. Y aquellos que eran sus paisanos se empiezan primero a confundir y después dicen, ¿sabes qué? A este hay que matarlo. Lo bajan por un canasto, todo lo que sale en el libro de Hechos, ¿no es cierto? Está ahí la historia. Entonces, la situación no era algo necesariamente muy llevadero para Pablo. Pablo iba a Jerusalén, pero no iba ya como un fariseo, iba como un cristiano. Y no solo como un cristiano, sino como un apóstol. Y no solo como un apóstol, que podía decir los judíos, por la iglesia judía lo recibe porque además es judío y es apóstol, no, sino que además llevaba una ofrenda de aquellos que eran aborrecibles para el pensamiento judío. Entonces, por eso él dice, volvemos a leer el 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Entonces Pablo les dice que la ofrenda sea acepta, que me proteja el Señor, que cumpla mi propósito, que la ofrenda sea acepta y para volver y retomar el deseo de mi corazón de conocerles y el anhelo de predicar en España.
Pablo finalmente llega a Roma. El Señor cumple, o mejor dicho, el Señor responde esas dos oraciones. Porque Pablo finalmente llega, entrega la ofrenda es bien recibida, es acepta, y no solo eso, sino que se maravillan de cómo los gentiles estaban entrando al plan de Dios, y también lo protege porque los judíos, a pesar que lo persiguieron, no lo mataron. No lo mataron. Y él va a llegar a Roma, no como quizás quiso, va a llegar en cadenas. Lo único bueno es que el gobierno romano pagó los pasajes, pero no en la forma que quiso. Y Pablo llega a Roma finalmente y conoce a los hermanos. Los hermanos dice que lo salen a recibir cuando llega a Roma. Los abrazan. El primer arresto de Pablo fue un arresto, entre comillas, bastante llevadero, porque fue una especie de eso que estamos hoy día tan acostumbrados a escuchar. Hace 20 años atrás uno no escuchaba nunca esto, arresto domiciliario. ¿Ya? Todo arresto domiciliario. Estamos llenos de políticos con arresto domiciliario. Entonces, ahí están en su casa, no pueden salir, ¿no es cierto? Pablo estaba en un arresto domiciliario, pero no por causa de hacer chanchullo en una fundación, sino que por predicar el Evangelio. ¿Ya? Por predicar el Evangelio. Entonces, el apóstol ahora va a expresarles su amor y va a poder compartir con ellos y va a darle Dios una sorpresa que él nunca imaginó. Nunca imaginó. Él quería ir a compartir con los hermanos en Roma, pero el Señor le tenía un campo misionero que él nunca imaginó. Filipenses. Capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Ya lo leímos ese sí. El capítulo 1, pero el versículo 12 en adelante. Pablo les está escribiendo a los hermanos de Filipo y les dice que él sigue orando por ellos y les da gracias, pero él estaba en un arresto domiciliario, estaba encadenado 12 horas con un soldado y después otras 12 con otro soldado. ¿Ya? Entonces, imaginen lo que significa eso. ¿Cómo estaríamos nosotros ya, pero por el suelo? Dios me abandonó, me voy a hacer musulmán. A lo mejor la cuestión Alá era el verdadero. Ya, si a nosotros nos aprietan un callo y ya saltamos. Pero mira lo que dice Pablo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué le ha sucedido? Se sacó el quino, el loto, ¿qué? No. Lo metieron preso, le aforraron todo. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Esta cuestión a mí me emociona, no me salen lágrimas, pero me emociona de verdad. Porque me veo tan lejos de esto. No puedo creerlo. Más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Ese era el campo evangelístico que el apóstol tenía. Le predicó a cada soldado con el cual se encadenó durante 2 años. A todo el pretorio. El pretorio era el lugar de la guardia donde los soldados, ¿no es cierto?, iban haciendo el cambio de turno. Es decir, a todo el pretorio. Todos los soldados que lo custodiaron durante 2 años recibieron el mensaje de salvación. ¿Ya? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos en Roma, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo llegó a Roma, no llegó a España, pero el Señor le tenía una misión más en Roma. Esto ocurrió durante su primer arresto. El segundo ya fue una mazmorra y de ahí salió para que le cortaran la cabeza nomás. Pero, y antes que le cortaran la cabeza, ¿qué dice?
he acabado la carrera, he guardado la fe. Él ya sabía que no iba a llegar a España. Su anhelo no se cumplió. Pero él no dijo, puta, tanta cuestión, y nunca, ni siquiera conocí España, yo quería ir a ver al Real Madrid, ¿no es cierto? No se cumplió. Pero nos vemos amargura en Pablo. Nos vemos amargura, nos vemos... Él dice, ¿sabes qué? Mis prisiones, todo esto que he pasado, los golpes, todo, ha hecho que el evangelio crezca más. He descubierto un campo misionero que jamás hubiese podido tocar si no llego en estas condiciones. A lo mejor si te enfermas y caes al hospital, o me enfermo y caigo al hospital, quizás vas a poder predicarle a gente que nunca le hubiese predicado si no llegas ahí. No estoy diciendo que quiero que nos enfermemos, sino que simplemente veamos con los ojos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Dios puede hacer con nosotros según su voluntad. Entonces, pensar claramente, esto es lo que nos enseña Pablo. Hizo planes, los puso delante del Señor, cumplió la misión llevando la ofrenda, compartió, conoció finalmente a los hermanos en Roma, en otra condición, pero los conoció, pero hasta el último fue útil al ministerio. Todo el pretorio, todos los soldados romanos que estuvieron custodiándolo durante 2 años, recibieron el mensaje de salvación. ¿Se convirtieron todos? Probablemente no, pero sí muchos. Muchos. Y cuando va a declarar, recuerden el libro de los Hechos, les predica a las autoridades máximas. Jamás hubiese llegado a esa instancia, porque imagínense que Pablo hubiese dicho, al golpear la puerta del pretorio, hola, ¿te gustaría conocer al Señor? A lo mejor lo hubiesen atravesado. Pero llegó en una condición que el soldado estaba obligado a escucharlo. Si el Señor hace las cosas perfectas. Estaba 12 horas ahí, escuchando a Pablo, escuchando cuando Pablo recibía personas, hermanos que lo iban a visitar, escuchando sus oraciones, escuchando cómo cantaba, porque Pablo cantaba, recuerdan cuando estuvo preso en Filipo. Y entonces, mis hermanos, el mensaje más importante de esto es, ¿qué aprendemos nosotros? Si yo quisiera solamente cerrar con 2 cosas o 3 cosas. Lo primero es nuestra actitud frente a todo. Frente a todo. Que cuando tengamos una mala noticia, la que sea, no se nos hunda el mundo abajo. No se trata de que no reaccionemos, pero rápidamente tenemos que recordar quiénes somos, por qué estamos aquí, a dónde vamos. Yo sé que no es fácil lo que estoy diciendo, no es fácil para mí, no es fácil para ti. Pero tengamos una actitud. Y lo que me repito todos los días es que Él nunca me va a hacer pasar por nada que yo no pueda soportar, porque Él ya preparó de antemano las obras que yo tenía que hacer y que tú tenías que hacer. Todo está en su plan. Lo segundo, entender la necesidad de dar materialmente también a través, y lo canalizas a través de la iglesia. Y ustedes saben que nunca hablamos aquí de exigir nada, pero todo cristiano que ama al Señor, nadie es tan pobre para no dar algo. Y ese algo se traduce en una ofrenda de amor a otros. Y la necesidad de orar como congregación, orar juntos, romper esas barreras que muchas veces tenemos de orar, de decir, necesitamos eso, hermanos. La iglesia tiene planes, no sé si el Señor las va a cumplir, pero tenemos que orar. Y si somos como entre los 2 servicios y la gente que viene y todas las cosas, supongamos ya de todo el arneo, deben quedar unos 300. Bueno, esos 300 tienen que orar. A lo mejor no puedes venir ese día, a lo mejor, no sé, hay muchas cosas. Podemos hacer otro día, pero ¿cómo voy a hacer otro día si no alcanzamos a completar 2 turnos el miércoles?
Y te digo, podía crear ciego y entro por ahí y voy a saber exactamente quién está aquí, quién está aquí, quién está aquí, quién está aquí, quién está allá. Y eso, hermanos, tiene que cambiar. Pero no quiero ya que el miércoles lleguen todos y después la cuestión. Arrodíllate, pídele perdón a Dios, ¿no es cierto? Y que ponga Él el querer y el hacer en su corazón, en tu corazón. No es fácil orar, para nadie es muy fácil orar. Nos cuesta hacernos tiempo para orar. Pero si no lo hacemos, Satanás está feliz y él va a poner todo tipo de trabas para. Y Dios se lo va a permitir porque en la medida que nosotros vencemos las trabas, ¿no es cierto?, el músculo espiritual se desarrolla. Pablo no llegó a España, murió en Roma, Dios cumplió sus propósitos en él, a la manera de Dios, pero lo siguió usando hasta el último día de su vida. Que sea así con nosotros. Nos ponemos de pie para orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor, que es verdaderamente esa espada de dos filos, Señor, que penetra y remueve todo nuestro ser, Señor. Y está bien que así sea, Padre, porque somos tus hijos y tú quieres para nosotros siempre lo mejor. Y lo mejor no es lo que yo creo que es lo mejor. Lo mejor es lo que tú realmente has preparado ya de antemano, Señor. ¿Cuántas veces golpeamos contra una pared porque estamos tan empecinados en nuestros propios planes egoístas, Señor? Y no aprendemos a descansar en ti. Tu palabra dice claramente que busquemos tu reino, tu justicia, y tú te encargarás de lo demás, Señor. Hemos invertido esa petición, Señor, esa oración. Y por eso es que muchas veces caminamos, Señor, sin realmente victoria como hijos tuyos, Padre. Señor, yo te pido que seamos una iglesia sensible con aquellos que sufren en otros lugares o en nuestro propio país, pero especialmente con aquellos que son perseguidos, aquellos, Señor, que institucionalmente no tienen la oportunidad que tenemos nosotros, Señor. Padre, que nunca, nunca perdamos el orar por ellos y el apoyarlos, Señor, en lo material. Que oremos también como cuerpo. Que aprendamos, Señor, a sumergirnos en las necesidades de nuestra iglesia, que somos nosotros, Señor, en los planes, en los proyectos, en los anhelos que tenemos como iglesia, Señor, porque somos un cuerpo. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.